No lo decís en voz alta, pero lo sentís. Hay un peso en el pecho, una incomodidad silenciosa que te sigue a todas partes. Cuando estás solo, cuando te miras al espejo, cuando todo debería estar bien, pero no lo está. Probás con distracciones. Te aferrás a metas, a personas, a sueños prestados. Y cuando nada alcanza, empezás a preguntarte, ¿por qué duele tanto vivir? Te dijeron que el dolor es un error, que algo anda mal si lo sentís, que tenés que eliminarlo, sanarlo, trascenderlo. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si ese dolor no está ahí para destruirte, sino para despertarte? Acá es donde dos caminos se cruzan. Dos gigantes que dijeron cosas muy distintas y, sin embargo, parecen apuntar al mismo lugar. De un lado, Buda, el sabio que habló de la raíz del sufrimiento y del arte de soltar todo deseo para alcanzar la paz. Del otro, Gurdjieff, el maestro incómodo que te dice, no huyas del dolor, sentilo. Observa cómo te atraviesa. Úsalo para despertar. Uno propone extinguir el deseo. El otro, recordarte a ti mismo en medio del fuego. ¿Quién tiene razón? ¿Se puede realmente escapar del sufrimiento? ¿O hay que mirarlo a los ojos hasta que se transforme en otra cosa? Este video no te va a dar una respuesta fácil, porque no hay atajos para despertar, pero sí puede darte algo mucho más valioso, una mirada nueva sobre tu dolor, una forma distinta de estar con vos mismo, un puente secreto entre Oriente y Occidente, entre la quietud de Buda y la fricción viva de Gurdjieff. Si alguna vez te sentiste atrapado en el mismo laberinto emocional, si te cansaste de repetir ciclos que duelen, si querés dejar de huir y empezar a entender, entonces este viaje es para ti. Porque quizás la verdadera liberación no está en evitar el sufrimiento, sino en soltar la ilusión que lo provoca. Y ese es el punto donde Buda y Gurdjieff se dan la mano. Gurdjieff no vino a acariciar tus heridas, no te prometió paz, ni te vendió amor incondicional, no te abrazó con frases suaves. Él vino a sacudirte, a romper tus muros, a hacerte sangrar desde adentro. Porque para Gurdjieff, el dolor no es algo que hay que evitar, es algo que hay que observar, habitar, atravesar. No con masoquismo, sino con atención despierta. ¿Y sabes por qué? Porque el verdadero enemigo no es el dolor, es el sueño, la hipnosis de vivir con piloto automático, la forma mecánica de reaccionar, de hablar, de pensar, de sentir. Gurdjieff enseñaba que vivís lleno de yoes, pequeños impulsos contradictorios que se disputan el mando. Un día querés cambiar, al siguiente te saboteás. Un día amás, al siguiente huís. Un día meditas, al otro te perdés en redes sociales. Y cada uno de esos yoes cree ser vos, pero ninguno lo es. Entonces, ¿cómo salir de esa prisión? Gurdjieff te lo dice sin vueltas. Tenés que sufrir, pero de forma voluntaria. ¿Voluntaria? Sí. No es el sufrimiento que viene de la vida y te aplasta. Es el sufrimiento que vos elegís enfrentar. Cuando te quedas en silencio en vez de reaccionar. Cuando no comes lo que deseas solo por capricho. Cuando no respondes con enojo aunque lo sientas. Cuando observas tu dolor sin escapar. Ahí es cuando empezás a ver algo más profundo. Ahí es cuando algo nuevo puede nacer. Gurdjieff decía, sin sufrimiento no se crea nada nuevo en el hombre. Y tenía razón, porque mientras evitas el dolor, te seguís repitiendo. Te anestesias con placer, te escapas en excusas y te duermes en justificaciones. Pero cuando decidís sufrir conscientemente, cuando no huís, cuando lo usás como materia prima, el dolor se vuelve alquimia, como el carbón que, bajo presión, se transforma en diamante.
Eso es el trabajo interior según Gurdjieff. Una fragua, un horno donde el yo superficial se quema y el yo real empieza a emerger, no por arte de magia, sino por el esfuerzo de mirar hacia adentro. ¿Suena difícil? Lo es, pero también es real, y poderoso, y transformador, porque ese dolor que evitabas, ese que te parecía inútil o injusto, puede convertirse en tu maestro más honesto. Claro, esto no se enseña en escuelas, ni en retiros de fin de semana. Es una decisión y una práctica diaria, porque cada vez que sufrís con conciencia, cada vez que no reaccionas automáticamente, cada vez que eliges estar presente incluso en el malestar, estás rompiendo la cárcel, estás desactivando los yoes, estás dejando que el yo esencial respire. Y ese es el primer paso, la primera grieta en la armadura, el primer fuego que, en lugar de destruirte, te revela. Gurdjieff lo sabía, y por eso no vino a complacerte, vino a despertarte. ¿Te duele? Bien. Eso significa que empezaste a ver, a sentir, a descubrir el veneno que llevas dentro. Y ese es el punto de partida, en la búsqueda de una verdad más profunda, de aquel ser que realmente eres, más allá del dolor y la ilusión. El mundo sufre. Vos sufrís. Todos, en algún momento, nos enfrentamos a esa sensación de vacío que no se llena. Y mientras Gurdjieff nos hablaba del dolor como una vía para despertar, Buda fue más allá en otra dirección, más silenciosa, más radical, más definitiva. A los 29 años, Siddhartha Gautama, el príncipe que lo tenía todo, abandonó su palacio, su familia y su vida de privilegios porque no podía dejar de hacerse una sola pregunta. ¿Por qué sufrimos? No estaba interesado en teorías, no quería consuelo, quería ver. Y fue tan lejos en su búsqueda que casi muere en el intento. Pasó hambre, soledad, desesperación, hasta que una noche, bajo el árbol Bodhi, vio lo que nadie le había enseñado. Vio que el sufrimiento no era un castigo ni un azar divino, era una consecuencia. Buda lo resumió en las 4 nobles verdades, una especie de mapa existencial que atraviesa siglos. El sufrimiento existe. Tiene una causa. Puede terminar. Hay un camino para lograrlo. Y la causa, según él, es simple y brutal. El deseo. Pero no cualquier deseo. No el de tomar agua o buscar abrigo, sino ese deseo profundo, constante, incontrolable, de que las cosas sean como vos querés. Ese apego a lo agradable, ese rechazo a lo incómodo, esa necesidad de controlar, de poseer, de durar para siempre. Ese deseo que te hace decir, esto no debería pasarme. Esto no puede terminar. Esto me pertenece. Buda observó que todo lo que amamos cambia. Todo. Tu cuerpo, tus relaciones, tus logros, tu identidad. Todo nace, crece y se va. Y si no aceptas eso, si te aferrás, si te resistís, sufrís. No por lo que ocurre, sino por lo que crees que debería ocurrir. ¿Te das cuenta? No sufres porque alguien te dejó. Sufres porque querías que se quedara. No sufres porque envejeces. Sufres porque quieres mantenerte joven. No sufres por lo que es. Sufres por lo que quieres que sea. Entonces, ¿cuál es la salida? No es negar. No es reprimir. Es ver con claridad y soltar. Soltar no es rendirse. Es comprender que aferrarte no cambia nada y que soltar te devuelve la paz. Buda enseñó el camino óctuple, un conjunto de prácticas para desarrollar sabiduría, conducta ética y disciplina mental.
Pero su núcleo era uno solo: la atención, estar presente, ver lo real sin distorsión y permitir que esa visión disuelva el apego, como el sol evapora la niebla. A diferencia de Gurdjieff, Buda no hablaba de yoes, hablaba del no yo. La idea de que no hay un yo fijo al cual aferrarse, solo un flujo constante de procesos mentales y físicos. No hay nadie allá adentro que puedas llamar yo de forma definitiva, y si puedes ver eso, el deseo pierde fuerza, el apego se disuelve y el sufrimiento se apaga, como una llama sin combustible. ¿Es fácil? No. Es quizás la tarea más difícil de todas. Ver la realidad tal como es, sin filtro, sin resistencia. Pero si lo logras, algo cambia. Una calma aparece. No porque la vida mejore, sino porque vos dejás de luchar contra ella. Eso es lo que Buda llamó nirvana. No un cielo, sino el fin del fuego del deseo. Y en ese silencio, en esa rendición profunda, ya no necesitas nada, porque te diste cuenta de que nunca te faltó nada. Gurdjieff quiere que sufras con atención. Buda quiere que sueltes con comprensión. Y vos tenés que elegir. ¿Seguís aferrado o empezás a soltar? Gurdjieff hablaba de miles de yoes dentro tuyo. Buda hablaba de que el yo ni siquiera existe. Pero ambos sabían una cosa con certeza: el enemigo está adentro, y se disfraza de voz familiar. A veces te convence de que tenés razón, a veces se hace pasar por intuición, y otras se oculta tras tus deseos más nobles. Pero lo que hace siempre es lo mismo: te separa de la realidad. Te encierra en la ilusión de que sos alguien fijo, sólido, inmutable, una identidad, una historia, un yo. Gurdjieff decía: no tenés un yo, tenés miles, y cuando uno actúa, el resto duerme, hasta que otro lo reemplaza. Como actores rotando en un escenario, todos convencidos de ser el protagonista. Buda, en cambio, te sacude de otra manera. No hay ningún actor, solo hay máscaras, flujos, condiciones. La cárcel entonces no es el dolor, es la identificación. El problema no es que sientas tristeza, es que creas que sos tu tristeza. El problema no es que pienses, es que creas que sos tus pensamientos. El problema no es que tengas miedo, es que te lo creas. Ambos maestros, desde ángulos distintos, te invitan a mirar hacia adentro y a descubrir que no sos quien crees. Y es ahí donde nace una paradoja sutil. Gurdjieff insiste en que tenés que construir un yo real, uno que no sea una marioneta de los impulsos, un yo capaz de observar sin identificarse, un testigo silencioso y presente. Mientras que Buda te dice: no hay nada que construir, solo hay que ver con claridad y dejar que la ilusión se disuelva. Parece opuesto, pero no lo es. Gurdjieff busca que te conviertas en algo estable para dejar de ser víctima de tus yoes pasajeros. Buda quiere que te des cuenta de que la estabilidad absoluta no existe y que aceptar eso es lo que te libera. Ambos coinciden en algo esencial: la vida no es el problema. Tu reacción inconsciente a la vida, sí. ¿Querés algo y no lo obtenés? Te frustrás. ¿Tenés algo y lo perdés? Sufrís. ¿Te dicen algo que te incomoda? Te defendés. Todo eso es ego, no como una palabra de moda, sino como una estructura automática de reacción. Ese ego no quiere que cambies, no quiere que veas, no quiere que despiertes. Por eso cada vez que intentás meditar, concentrarte, respirar o simplemente estar presente, algo adentro se agita. Te distraes, te aburrís, te autosaboteás. ¿Por qué?
Porque esa parte de vos sabe que si despertás, muere, y no quiere morir, quiere sobrevivir, incluso si eso significa que vos sigas sufriendo. Gurdjieff propone que ese ego se enfrente a la fricción del trabajo interior. Buda propone que lo observes hasta que se disuelva en el vacío. Pero ambos te exigen lo mismo, presencia. No importa si lo llamás yo observador o no yo. Lo que importa es que puedas ver tu reacción en tiempo real, ver el impulso antes de que se apodere de vos, ver el pensamiento antes de creerlo, ver la emoción antes de convertirla en identidad. Y ahí, en ese instante, hay libertad. No porque desaparezca el mundo, sino porque desaparece tu idea fija de vos mismo. Esa es la cárcel más sutil y la más peligrosa, porque la llevas encima como si fuera tu piel. Pero si te animás a mirar, a dudar de cada yo que aparece, a no tomar nada como absoluto, entonces algo nuevo puede emerger. No un nuevo ego, sino una forma de estar más liviana, más abierta, más viva. Y quizás ahí Gurdjieff y Buda se sonrían en silencio, porque habrás descubierto lo que ellos supieron desde el principio. El ego no se destruye con fuerza, se desarma con conciencia. El mundo interior es una danza extraña. Algunos te dicen que tenés que hacer más, disciplinarte, pulir tus hábitos, transformarte activamente. Otros te aseguran que no hay nada que hacer, que solo tenés que soltar, confiar y permitir que todo fluya. Y vos estás en el medio, buscando claridad entre extremos, acción o quietud, empuje o entrega. ¿Quién tiene razón? Gurdjieff te grita desde su montaña, trabajá sobre vos mismo, sin descanso. Y Buda te susurra desde su loto, soltá, dejá que sea. ¿Contradicción? Tal vez. Oportunidad de síntesis, definitivamente. Gurdjieff creía que el ser humano está dormido, que vive como una máquina, y que para despertar se necesita fricción, voluntad, esfuerzo consciente. Por eso hablaba del trabajo interior, una práctica constante que incluye la autoobservación, el recuerdo de sí, la lucha contra la identificación, el uso del sufrimiento como combustible. Para Gurdjieff, nada sucede sin esfuerzo deliberado, nada cambia si no lo enfrentás, nada se integra si no te comprometes activamente. Todo lo que obtenés sin esfuerzo, decía, te será arrebatado en la primera tormenta. Del otro lado, Buda enseñaba la vía del no apego, dejar ir, soltar la lucha, mirar el deseo y no alimentarlo, observar la mente sin intervenir, solo mirar, solo estar, sin modificar, sin oponerte. No por pasividad, sino por sabiduría, porque para él resistirte a lo que es solo refuerza el ego, solo fortalece la ilusión. Y entonces te encontrás con una encrucijada. Uno te pide más fuego, el otro más silencio. ¿Y si los dos tienen razón? Mira tu vida, fíjate en tus momentos más lúcidos. No fueron solo pasivos ni solo activos. Fueron una mezcla, una danza entre ver y actuar, entre comprender y elegir. Lo que Buda llama atención plena, Gurdjieff lo llama recuerdo de sí. Y en ambos casos, el centro no está en lo que haces, sino en desde dónde lo haces. Podés meditar por ego, podés trabajar sobre vos mismo por orgullo, podés soltar por miedo, o podés hacerlo todo desde un espacio nuevo, el de la presencia. Acción no significa agitación, silencio no significa pasividad. Podés lavar los platos con el mismo nivel de conciencia que un monje en meditación. Podés estar sentado en quietud y sin embargo estar atrapado en 1000 pensamientos. La clave está en el punto interno desde donde vivís, ese núcleo que observa, elige, sostiene y no se identifica. Gurdjieff quería que forjaras ese punto, Buda quería que lo descubrieras como ya existente. ¿Y si son lo mismo? Tal vez el trabajo interior no sea otra cosa que despejar el camino para que ese silencio emerja.
Y tal vez la quietud budista no sea una renuncia al hacer, sino una acción sin ego. En el Tao Te Ching, Lao Tse dice, el sabio actúa sin actuar y enseña sin hablar. Eso es el no hacer consciente. No es inacción, es presencia sin interferencia. Gurdjieff proponía movernos en el barro para construir un puente. Buda sugería dejar que el barro se asiente hasta que el agua se aclare sola. Ambos caminos exigen atención despierta. No importa si te moves o si te quedes quieto, lo importante es que estés ahí, completo, íntegro, presente. En el fondo, no se trata de cuánto haces, ni de cuán quieto te volvés. Se trata de quién está ahí, dentro tuyo, mientras todo ocurre. Y cuando eso se vuelve claro, el silencio se vuelve activo, y la acción silenciosa. ¿Alguna vez te observaste realmente? No desde el juicio, no desde la culpa, sino con esa mirada quieta, profunda, que no intenta cambiar nada, solo ver. Porque en esa simple acción, aparentemente pasiva, puede esconderse la transformación más radical de tu vida. Para Buda, esa mirada tiene nombre, sati, lo que hoy traducimos como mindfulness o atención plena. Una conciencia clara y sostenida de lo que está ocurriendo, dentro tuyo y a tu alrededor, sin apego ni rechazo. No es una técnica, es un arte de vivir. Una forma de estar tan presente que cada paso, cada respiro, cada emoción o pensamiento se convierte en parte del despertar. En los textos budistas se repite una fórmula. Caminando, sabe que camina. Comiendo, sabe que come. Sintiendo, sabe que siente. Tan simple, tan difícil. Porque estamos entrenados para reaccionar, no para ver. Saltamos de estímulo en estímulo, de idea en idea, como si mirar con calma fuera perder el tiempo. Pero es al revés. En esa pausa, en esa observación sin afán de modificar, es donde surge una lucidez nueva, una mente como agua quieta, que refleja sin distorsión. Ahora bien, Gurdjieff también hablaba de observarse, pero lo hacía con un tono distinto, más crudo, más exigente. Él lo llamaba recuerdo de sí. Y no es simplemente darse cuenta de lo que haces. Es recordarte a vos mismo en el momento en que lo haces. Es saber, por ejemplo, que estás hablando, pero también saber que sabes que estás hablando. Una doble atención. Un testigo que se sabe testigo. ¿Te parece sutil? Lo es. Pero esa sutileza separa la inconsciencia de la libertad. Porque cuando te recordás, cuando no te perdés en la acción ni en el pensamiento, algo dentro tuyo despierta. No un yo cualquiera, sino esa parte profunda, estable, lúcida, que puede mirar sin identificarse. Buda lo abordaba desde el soltar, Gurdjieff desde el contener, pero ambos sabían que ver es poder. Poder no como control, sino como claridad. Como la linterna que alumbra una habitación oscura, y entonces ya no necesitas romper las paredes, porque al verlas dejan de tener poder sobre vos. El mindfulness te invita a estar en lo que ocurre, sin agregarle narrativa, sin historia, sin dramatización. El recuerdo de sí te exige que te retires medio paso hacia atrás y te observes mientras vivís. Ambos caminos son poderosos. Ambos caminos revelan la trampa del ego. Pero el punto no es cuál elegís. El punto es que los practiques. Porque sin práctica, la conciencia es solo una idea bonita, un suspiro entre mil distracciones. Y no se trata de perfección, se trata de regresar, una y otra vez, al cuerpo, al momento, a vos. Y con el tiempo, ese testigo que antes era efímero se vuelve estable. Y entonces ya no vivís desde el piloto automático, sino desde la presencia. Y eso, aunque no cambie lo externo, lo transforma todo. Porque si podés observar tu rabia, ya no sos solo rabia. Si podés observar tu miedo, ya no sos solo miedo. Si podés observar tus pensamientos, te liberás del poder que tienen sobre vos. Y ese es el principio del verdadero despertar. El momento en que, por fin, podés elegir.
no lo que ocurre, sino cómo estar con eso que ocurre. Y ahí, entre un Buda que te invita a soltar y un Gurdjieff que te empuja a trabajar, descubrís que el secreto nunca estuvo en las palabras, sino en la mirada. Esa mirada que ve sin intervenir, y al ver, transforma. Todo este tiempo buscaste respuestas, leíste libros, hiciste cursos, seguiste maestros, probaste técnicas. Pero hay una pregunta que siempre vuelve, como un eco que no se rinde. ¿Soy realmente libre? ¿O solo me siento libre cuando las cosas salen como quiero? Esa es la grieta, el borde exacto entre un ego satisfecho y un alma despierta. Gurdjieff lo decía sin rodeos: crees que elegís, pero no sos libre. Sos una máquina que reacciona. Y para dejar de serlo, hay que hacer un esfuerzo brutal por despertarse. Darse cuenta de cada movimiento interior, luchar contra la comodidad del sueño. Buda, en cambio, te mostraba otra puerta. No hay un yo que se libere. Hay que ver la ilusión y soltarla. No luchar, no resistir, solo ver con tanta claridad que lo falso se cae por sí solo. Pero ambos, desde sus sendas, te hablaban de una libertad que no depende de las circunstancias. No depende de tener pareja, ni de estar sano, ni de tener dinero, ni de que el mundo te aplauda. Una libertad que brota cuando nada externo te define, cuando podés sentir dolor sin convertirlo en sufrimiento, cuando podés atravesar la pérdida sin perderte, cuando podés vivir sin aferrarte. ¿Te imaginas lo que sería vivir así? Despierto como Gurdjieff, liviano como Buda. Caminar por el mundo con los ojos abiertos, el corazón blando y los pies firmes. No ser arrastrado por tus emociones, ni congelado por tus pensamientos. Verlos venir y dejarlos pasar, con dignidad, con presencia, con verdad. Eso es libertad. No hacer lo que quieras, sino no ser esclavo de lo que crees que querés. Y no se alcanza repitiendo frases, ni entendiendo todo con la mente. Se alcanza en el cuerpo, en el ahora, cuando penés el coraje de sentarte en el fuego sin huir. Ese fuego puede ser una crisis, una pérdida, una ansiedad que no te deja dormir. Y ahí, justo ahí, se abre el portal. Gurdjieff te diría: usa ese momento, no lo desperdicies, convierte ese dolor en conciencia. Buda te diría: observa, solta, nada de eso es permanente. Y vos, si estás presente, verás que no hay contradicción, solo hay profundidad, solo hay niveles, capas que se caen cuando dejas de luchar y empezás a mirar. Porque la verdadera espiritualidad no está en elevarte, sino en encarnar todo lo que sos sin perderte en ninguna parte. Y ese equilibrio, sutil, vibrante, inmenso, te convierte en algo nuevo. Alguien que ya no necesita certezas, porque habita el misterio sin miedo. Alguien que ya no busca amor desesperadamente, porque se convirtió en amor. Alguien que, como Buda, puede sentarse en silencio, y como Gurdjieff, puede danzar con presencia. Esa es la síntesis, el cruce, el lugar donde Oriente y Occidente se abrazan, donde la acción consciente y la rendición lúcida son dos caras de una misma libertad. No importa si venís de la mente o del corazón, no importa si necesitas estructura o vacío. Lo que importa es que te despiertes. Y cuando lo hagas, nada de lo externo va a cambiar, pero vos ya no vas a ser el mismo. Si llegaste hasta acá, es porque algo dentro tuyo ya está despierto. Quizás no todo, quizás todavía hay niebla, pero una chispa encendida no vuelve a apagarse. Hoy recorrimos dos sendas que parecen opuestas: el trabajo interior riguroso de Gurdjieff y la rendición consciente de Buda. Uno te llama a tallar tu alma con cincel, el otro te invita a soltar la piedra que no sos. Pero ambos, cada uno a su modo, te devuelven una verdad incómoda y liberadora. Nadie puede despertarte, solo vos. No hay técnica mágica,
No hay maestro infalible. No hay camino que funcione sin tu presencia. Podés escuchar 1000 veces las enseñanzas, podés llenarte de frases hermosas, podés repetir mantras, afirmaciones, meditaciones, pero si no estás con vos, si no te observás, si no asumís tu proceso como algo sagrado, seguís dormido. Este video no quiso darte una receta, quiso mostrarte una tensión que todos vivimos. ¿Debo esforzarme o soltar? ¿Actuar o rendirme? ¿Ser alguien o deshacerme? Y tal vez la respuesta no esté en elegir un solo camino. Tal vez la clave sea habitar ambos, conocer tus mecanismos y a la vez dejar de tomarte tan en serio. Hacer lo que tenés que hacer, sin creerte el hacedor. Gurdjieff decía que vivir despierto duele, porque ver la verdad sin filtros no es cómodo, pero también es el único alivio real. Y Buda te susurraba que todo dolor es impermanente y que más allá del sufrimiento hay una paz que no depende de nada. Si hoy estás en una etapa oscura, no te exijas salir, pero tampoco te hundas sin observar. Usa el dolor, usa la fricción, usa el silencio. Y cuando no sepas qué hacer, volvé al cuerpo, volvé al momento, volvé a vos. Ahí empieza todo. Gracias por estar acá. Gracias por animarte a mirar de frente lo que tantos esquivan. Este canal existe porque vos estás del otro lado. Si sentís que este contenido te habló, te despertó o te acompañó, ayúdanos a seguir creando. Dale like al video, suscríbete si aún no lo hiciste y activa la campanita para no perderte el próximo cruce entre sabiduría y conciencia. Y si querés dejar tu reflexión, te leemos en los comentarios. Acá no hay gurú, solo un espejo donde todos podemos vernos más claros. Hasta el próximo viaje. Y mientras tanto, recordate, aunque el mundo te duerma, vos podés despertar.